The Home Depot tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Dale más potencia a los proyectos de papá con las herramientas inalámbricas para exteriores de Ryobi en The Home Depot, como el kit de recortadora de cuerda Ryobi de 40 voltios por solo $159. El mejor regalo para papá lo encuentras en The Home Depot. Haces más, logras más. Sujeto a disponibilidad. Soy Eliseo Colón Sayas. Bienvenidos a Voto Experto, un podcast sobre lectura crítica de medios de la Fundación Periodismo Siglo XXI con el auspicio de la Fundación Humanidades Puerto Rico y el National Endowment for the Humanities. Soy Mariliana Torres, periodista, lista para conversar sobre medios y año de elecciones. El tema que vamos a cubrir en estos momentos es el de la convergencia mediática y desafíos de la literacia de medios. Bueno, nos tenemos que preguntar cómo podemos desarrollar habilidades de literacia de medios adaptadas a plataformas digitales convergentes. Esa es la pregunta sustancial para poder entender este tema. Sí, es interesante porque, ¿verdad? La convergencia mediática se refiere a esa intersección, vamos a decir, esa fusión de diferentes plataformas de medios, como puede ser la televisión, la radio, la prensa escrita y las plataformas del entorno digital, lo que llamamos las plataformas en línea, todo esto en un único espacio, ¿verdad? En ese espacio digital de la web. Así que de eso se trata, ¿verdad? Cuando hablamos de convergencia mediática. ¿Y qué podemos explorar, verdad? Para desarrollar estas habilidades de la literacia de medios adaptados a las plataformas. Hay una serie de, digamos, incisos que son importantes que usted tome en consideración para poder entender la convergencia mediática, para desarrollar habilidades de literacia de medios. Efectivamente, en la era digital, diríamos que es fundamental comprender cómo funciona la convergencia mediática y eso implica, pues, reconocer cómo las diferentes formas de medios se integran en línea y cómo esto afecta la creación y la distribución de contenido. Esto es importante, ¿verdad, Mariliana? Porque muchas veces el público puede leer una noticia en una versión de papel de algún periódico y después cuando va a la edición digital encuentra que la edición digital permite una actualización continua que el papel no le permite. También muchas plataformas convergen lo que sería un medio, digamos, televisivo, pues en la plataforma digital, pues puede tener texto escrito. O sea, todas estas cosas el público debe de entenderlo y yo creo que también lo tiene que entender en el momento de evaluar la credibilidad de las fuentes. Eso es bien importante, sobre todo en el entorno digital convergente. Es esencial evaluar la credibilidad de las fuentes de información, así que los usuarios deben aprender a distinguir entre medios de comunicación legítimos y sitios web o plataformas de redes sociales que son poco fiables. Claro, y esto de la credibilidad también es importante porque ayuda a verificar la autenticidad del contenido. Así es, la convergencia mediática, fíjate, Liceo, ha facilitado la manipulación del contenido y eso lo vemos constantemente como lo publican y lo comparten, incluidas imágenes y vídeos, sobre todo las imágenes y los vídeos. Los usuarios deben adquirir habilidades para verificar la autenticidad de lo que consumen en línea y antes de compartirlo, verificar esas fuentes. Y también esto los lleva, ¿verdad?, a ese público que consume las noticias a través de las plataformas digitales a reconocer diferentes sesgos y perspectivas. Esto yo creo que también es algo sumamente importante. ¿Qué son sesgos? Pues desde el punto de vista mediático. Desde el punto de vista mediático, el sesgo es colocar, por ejemplo, una imagen en oposición a otra imagen. No nombrar a algo que es importante dentro de una noticia
y en vez de eso nombrar otra cosa que no es tan relevante. O sea que el público el lector tiene que desarrollar estas habilidades y por eso es bueno contrastar. Claro. Contrastar diferentes plataformas, contrastar diferentes lugares donde uno obtiene la información, ¿verdad? Un poco es un tipo de pensamiento que tenemos todos que desarrollar y todos que tener, que es el pensamiento crítico. Esto implica pues cuestionar la información, pero hay que tener pues la habilidad para uno poder identificar esos sesgos. Si usted los identifica, pues obviamente va a fomentar el pensamiento crítico, que es tan esencial en estos momentos de nuestra vida y sobre todo en esta era digital, que implica cuestionar la información, identificar posibles intenciones detrás de ciertas narrativas y ser críticos al evaluar la calidad de la información. Bueno, y yo creo que es importante también en esto del pensamiento crítico, que esto muchas veces nos lleva, como tú dices, a cuestionar alguna noticia que está de acuerdo con nuestra forma de pensamiento, porque no por el hecho de que esté de acuerdo con lo que yo pienso, puede ser verdadera. Entonces, es en ese momento en que el que está leyendo ese portal digital y que se está exponiendo a ese portal digital debe, ¿verdad?, ser lo sumamente consciente de decir, caramba, esto no está fundamentado en algo que verdaderamente sea verídico o que yo pueda constatar, aunque concuerde con una forma de pensamiento mía. O sea, y uno tiene el pensamiento crítico, nos lleva a tomar ese tipo de decisiones que a veces son difíciles. O sea, claro. O sea, porque es fácil, uno dice, bueno, es fácil reconocer el sesgo del otro, pero también tenemos que ser capaces de reconocer el sesgo de aquellas cosas con las que nosotros podríamos estar o no estar de acuerdo. Pero ahí esto nos lleva, pues hay que adaptarse a nuevos formatos y nuevas tecnologías. Qué difícil ha sido para muchos periodistas incluso poder adaptarse precisamente a esos nuevos formatos y tecnologías. Se han quedado un poco atrás y esto es sumamente importante porque cambian constantemente. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.